ejercicios que tienen que ver con el tema que comenzamos a revisar la clase pasada, que es el tema de cinemática. Entonces, a grandes rasgos, o dando una especie como de repaso, la clase del día viernes comentamos sobre los conceptos que van a ser muy importantes a la hora de hablar o de describir el movimiento de los objetos. ¿Cuáles son estos términos? Bueno, muy importante, el vector de posición. Este vector nos dice en dónde está ubicado un objeto. Ya que sabemos ubicar objetos o que podemos ubicarlo, si notamos que este objeto cambia de posición, definimos o hablamos del vector desplazamiento. El vector desplazamiento entonces nos mide el cambio de posición de un objeto en el espacio, en una línea recta o en el plano. Si involucramos el tiempo que le toma a un objeto cambiar de posición, entonces estamos en condiciones de definir la cantidad llamada velocidad promedio. De esta manera. Por otro lado, si lo que nos interesa es evaluar el cambio de posición, pero de forma más exacta, digamos que segundo a segundo, instante a instante, entonces lo que debemos de emplear es la llamada velocidad instantánea, que se encuentra derivando la función posición respecto al tiempo. Por lo tanto, bueno, vamos a tener un nuevo vector que nos habla justo de esta cantidad llamada velocidad. De la misma manera, si la velocidad no se mantiene constante en el tiempo, sino que está cambiando ya sea de dirección o de módulo, entonces podemos determinar primero una aceleración promedio, como la diferencia entre dos velocidades dividido por el intervalo de tiempo empleado para efectuar dicho cambio de velocidad. Otra aceleración que va a ser igualmente importante, si no es que más, es la aceleración instantánea o simplemente aceleración, la cual se encuentra derivando la función velocidad respecto al tiempo. Eso está referido a obtener cantidades físicas, velocidad y aceleración, a partir de derivadas. De manera equivalente o un tanto inversa, podemos recuperar información mediante el proceso de integración. Mencionamos aquí que si nosotros sabemos o tenemos información de la aceleración y queremos obtener información de la velocidad, entonces hay que integrar esa función de la aceleración. De igual manera, si conocemos la velocidad, integrando esta función obtenemos o podemos conocer sobre la posición del objeto. Bien, entonces, bueno, esos son en grandes rasgos lo que comentamos la clase pasada. En el caso particular, ese es un caso muy especial del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ocurre que la aceleración se mantiene constante. Eso quiere decir que la velocidad de la partícula puede estar cambiando, pero lo hace a una tasa constante, lo hace de manera proporcionada en el tiempo. Bien, entonces, bueno, en esos fueron a grandes rasgos lo que tratamos la clase anterior. Vamos a comenzar a realizar algunos ejercicios. Bien, el primer ejercicio dice lo siguiente. Una partícula se mueve a lo largo del eje X, entonces ya nos está restringiendo el movimiento a esa dirección. Nos comentan que su posición como función del tiempo está dada por la ecuación que tenemos ahí presente, donde t está en segundos y x está en metros. Nos preguntan entonces cuál es la aceleración de la partícula como función del tiempo. ¿Cómo podemos encontrar ese valor de aceleración?
Ok, derivar respecto al tiempo, esa función. Y si hacemos eso, ¿qué estaríamos encontrando? ¿La velocidad? Muy bien, la velocidad. Y posterior a ello, ¿cómo determinamos la aceleración? Porque de hecho nos están pidiendo la aceleración. ¿Volver a derivar? Volver a derivar la velocidad. O también se dice, derivamos la posición dos veces. Entonces es la segunda derivada, la aceleración es la segunda derivada de la posición. Muy bien, entonces, retomando estas ideas, vamos a escribir lo siguiente. A ver, la posición para este problema, para solamente dar un poco de contexto, la posición de la partícula está dada por... Bien, vamos a utilizar la información del problema. Recordemos que la posición es un vector. Entonces, hay que tener cuidado con la anotación. Y ahora, de acuerdo a lo que habíamos comentado en la clase pasada, esta x de t es la que va a estar jugando el papel de la componente x de este vector de posición. Como el vector está, o al menos el movimiento está restringido al eje x, entonces tenemos el vector unitario y nada más. Ya todo lo que queda de j y k no lo escribimos, vale cero. No nos interesa analizar el movimiento en esas direcciones. Por lo tanto, vean, esta x de t es la que nos están dando aquí. Tiene el valor de 6.8 por t más 8.5 t cuadrada. Esa es nuestra función de la posición. Y está dirigido a lo largo del eje X. Vean, entonces, ese es nuestro vector. Si nosotros quisiéramos calcular el módulo de este vector a algún cierto tiempo, pues ya saben cómo determinar el módulo de un vector. Solamente lo evalúan al tiempo 1, 2, 3 segundos, dependiendo de qué valor quieren encontrar. Bueno, eh, antes de pasar ya, que como bien comentaron, a derivar, ¿cuáles serían las unidades de las cantidades que aquí aparecen para que esta expresión sea dimensionalmente correcta? Tendrían que ser metros, ¿no? Ah, ¿Pero qué parte tendría que ser metros? No me quedó claro. ¿O quién tendría que ser metros? No entendí muy bien. ¿Cuáles tendrían que ser las unidades de 6.8, por ejemplo? Sería metros. 6.8 tendría que ser en metros, sus unidades serían metros. o podría ser metros sobre segundo. Es que bueno, para que sea. No intenten adivinar, apliquen análisis dimensional. También sirve de práctica para el examen. A ver, ¿qué unidades debería tener ese 6.8 para que ese vector tenga las dimensiones correctas? ¿Longitud? 6.8 tendría que tener dimensiones de longitud, nada más. O sea, 6.8 metros, por ejemplo. Yo digo que sí. Al menos que sea por tiempo igual. Bueno, es que aquí nos están dando que t está medido en segundos y que x y por lo tanto el vector está medido en metros.
Entonces, ¿qué unidades debe de tener ese 6.8? Si quieren conocer las dimensiones de este 6.8, que llámenle A, y este 8.5, llámenle B, ¿qué propiedades, cómo inician para analizar dimensionalmente esta expresión? Bueno, entonces tienen que repasar análisis dimensional. Es la evaluación de este dentro de 2 clases y pues bueno. Solamente va a venir análisis dimensional, profe. Los temas que les mencioné en la clase pasada que iban a venir. Ok. ¿Vale? Entonces, las unidades para este problema son estos. 6.8 tiene que tener unidades de metros sobre segundo para que al evaluar el t que está aquí medido en segundos, cancelen las unidades y nos quede metros. El 8.5 tiene que tener unidades de metros sobre segundo cuadrado para que lo mismo suceda. Cuando evaluemos ese t cuadrada, se elimine con el segundo cuadrado que está aquí como denominador y nos quede metros. Entonces, bueno, listo. Aplicando un poquito de análisis dimensional, que es muy importante que repasen, llegamos a esta conclusión. Ahora sí, ya tenemos el vector correctamente escrito con todas las unidades y encontramos la aceleración. Como bien comentaron, hay que derivar 2 veces la posición. Entonces aquí derivando 2 veces la función de la posición, la función r de t respecto al tiempo, ¿cuánto vale la aceleración para este problema entonces? Sería 17 metros sobre segundo al cuadrado. 17 metros sobre segundo cuadrado, ¿ok? Muy bien, entonces, bueno, aquí voy a escribir simplemente para tenerlo en cuenta en las notas, que si se hizo esta derivada respecto al tiempo. Entonces, ustedes derivan y en efecto, lo único que les va a quedar es lo siguiente. ¿Ok? Este término, esta t cuadrada, al momento de derivar, baja, hay un 2 aquí que multiplica al 8.5, se convierte en 17, como bien comentaron, y queda simplemente 17 metros por segundo. ¿En qué dirección? En la dirección Y, como era de esperar, porque era de esperarse, por el movimiento se realiza
en el eje X. Y vean, tenemos nuestro vector de aceleración en la dirección X. 17 metros por segundo, vemos que, o podemos notar que tiene dimensiones de aceleración, como debe de ser. Okay, entonces, este problema pues no está complicado. Lo único que hay que, por ejemplo, identificar son las unidades de las cantidades que ahí aparecen y recordar, pues, en todo caso, las partes de cálculo, ¿no? Las derivadas. Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo o ejercicio que tenemos aquí esperando. A ver, notemos lo que dice en ese problema. La posición de un objeto está dada por x igual a por t más bt cuadrada, donde una vez más x está medido en metros, t en segundos. Hay varias preguntas aquí por responder. La primera es, ¿cuáles son las unidades de las constantes a y b? Después, ¿cuál es la aceleración como función del tiempo? Inciso C, ¿cuáles son la velocidad y la aceleración del objeto en t igual a 5 segundos? Y finalmente, ¿cuál sería la velocidad como función del tiempo si x vale la expresión que tenemos ahí? A por t más b por t a la menos 3. Bien, entonces para el inciso A, podemos encontrar las unidades de esas constantes A y B que no las conocemos numéricamente. Solo sabemos que tienen valores constantes. ¿Cómo podemos determinar sus unidades? ¿Cuáles serían esas unidades? ¿Serán las mismas de metros sobre segundo? ¿Perdón? ¿Serán las mismas de metros sobre segundo para cuando se evalúen se cumpla lo de la velocidad? Pero, ¿de qué unidad estamos hablando y por qué la velocidad? No queda claro. Para A sería metros sobre segundo para que t, que está en segundos 1, se Ajá. cancele y quede como metros nada más en A. Y en B sería metros sobre segundo al cuadrado porque t está elevado al cuadrado y se cancela y ya queda como metros lineales. Ok. Y si apelamos al análisis dimensional, ¿qué tendrían que hacer? Okay, ya me dijeron, ya sabemos la respuesta, pero ¿qué tendremos que hacer en el sentido estricto de la palabra? ¿Cómo procedemos? ¿No sería con el principio de homogeneidad que las dimensiones de x corresponden Ajá. a longitud y pues las dimensiones de a son, bueno, se multiplican por el tiempo que pues son los segundos Ok. y más las dimensiones de b igual por el tiempo, solo que al cuadrado. Ok, muy bien. Entonces, ahí la parte importante fue mencionar el principio de homogeneidad dimensional. Entonces, no hay que olvidarnos de ese principio. Entonces, sí hay que tomar en cuenta, el punto de partida es el análisis, el principio de homogeneidad dimensional. Entonces, aplicando el ya conocido principio de homogeneidad dimensional, encontramos lo siguiente. Lo que tenemos justamente aquí abajo anotado que nos comentaron. La dimensión de la cantidad x que aparece en esta parte del enunciado es igual a la dimensión de a por t. Y esto a su vez es igual, tiene que ser igual a las dimensiones del producto b por t cuadrada. Eso es lo que nos dice el principio de
homogeneidad dimensional. Posterior a ello, ¿qué es lo que se debería aplicar para seguir avanzando en el análisis? Sería lo de la regla del producto, ¿no? Para separar los términos. Muy bien, es correcto. Aplicando la regla del producto, obtenemos entonces que podemos separar los términos que aparecen aquí como multiplicándose, quedándonos, por ejemplo, la dimensión de A simplemente multiplicando la dimensión de T. Ese es el término que está en medio. Del término que está al extremo derecho, algo similar. Así. Y además el producto, perdón, la regla del producto de división nos permite poder factorizar, bueno, sacar este exponente del corchete, del símbolo de corchete, quedándonos de la siguiente manera. Bien, ¿cómo se prosigue a continuación? Pues podemos sustituir lo que ya conocemos, ¿no? Muy bien, sustituimos las dimensiones de las cantidades conocidas. X nos dice que está en metros. Y como está en metros, quiere decir que sus dimensiones son de longitud. De longitud. Las dimensiones de las cantidades conocidas queda lo siguiente. Ahora, la T minúscula que ahí aparece nos menciona que se está midiendo, está medida en segundos. Eso nos habla de la dimensión tiempo. Entonces, haciendo todo el cambio de lo que tenemos aquí. Podemos quitar esto. Bueno, esto queda aquí y esto queda también acá. Tenemos longitud y los otros dos valen tiempo aquí y tiempo al cuadrado. ¿Cómo obtienen finalmente las dimensiones del valor A y de la constante B? Despejamos A usando la primera ecuación y la segunda. Oh, muy bien. Entonces, de esta primera ecuación podemos obtener las dimensiones de A. ¿Y las dimensiones de B? Haciendo lo mismo, pero pues con la última parte. O sea, L y dimensiones de B por T al cuadrado. Correcto. Muy bien. Entonces, de aquí tenemos dos ecuaciones. Tomamos este término y lo relacionamos con este otro. A esta relación llámenle relación 2. Y bueno, ya para terminar esta parte, de las relaciones anteriores, concluimos que la dimensión de A es longitud sobre tiempo. Entonces ya tenemos las dimensiones de la constante A. Ahora, si hablamos de las unidades, entonces aquí en consecuencia, esto nos lleva a concluir que sus unidades, las unidades de A deben ser metros sobre segundo. ¿Okay? Esto observando claramente pues la respuesta que tenemos aquí indicada. Para B, pues podemos argumentar algo similar. Utilizamos la relación 2, concluyendo que la dimensión de B
es igual a longitud sobre tiempo, pero al cuadrado. Aquí, aprovechando este resultado, tenemos lo siguiente. Dimensión de B, longitud sobre tiempo cuadrado. Por lo tanto, las unidades de esta constante B, pues resultan ser, o tienen que ser, metros sobre segundo cuadrado. Tenemos aquí las unidades de B. Deben ser metros sobre segundo cuadrado. Entonces, bueno, ya sea que lo hagan directamente viendo la expresión o la ecuación que les están dando, o bien realizando el análisis dimensional de esta manera, como ya lo habíamos visto con anterioridad. Aquí simplemente se hizo de esta manera para practicar, para que no se les olvide lo que tienen que estar utilizando para el examen que está en puerta. Bien, ya conocidas las unidades de estas cantidades, podemos pasar a responderle el inciso B. Nos preguntan, ¿cuál es la aceleración como función del tiempo? ¿Cómo determinamos entonces el valor de esa aceleración como función del tiempo? Ya con los datos que tenemos hasta este momento. Pues tendríamos que hacer lo mismo que hace rato, ¿no, profesor? Derivar. Derivar respecto al tiempo, muy bien. Ahora, bueno, aquí podemos derivar directamente 2 veces, como lo hicimos en el ejercicio pasado, pero bueno, veamos la pregunta de inciso C. Nos cuestionan sobre la velocidad y la aceleración, es decir, nos preguntan la velocidad. Por lo tanto, vamos a hacerlo de manera separada. La primera y después la segunda derivada. Entonces, para inciso B, obtenemos la función velocidad como función del tiempo b de t y después la aceleración. A de t. Bien, entonces vamos a iniciar indicando que nuestra función posición, que es una cantidad vectorial, tiene esta forma. ¿No? Es x igual a a por t más b t cuadrada. Entonces, de esta manera aquí tenemos la x de t, que es la componente x de este vector, por i.
Sustituimos ahora lo que vale esta función, que de acuerdo al enunciado es a por t más b por t cuadrada. Y todo esto en la dirección y. Por lo tanto, derivamos una vez. ¿Y cuánto vale la velocidad? A más b cuadrada de t. A ver, ¿cómo otra vez? Perdón. A Ajá. más b cuadrada de t por t. Más. ¿Por qué b cuadrada? Es 2b, no b cuadrado. Ah, 2b, perdón, 2b, 2b. 2b. Exactamente, 2b. Sí, entonces, muy bien. Entonces derivamos esta expresión. Y resulta justamente lo que me acaban de comentar. Entonces, al momento de derivar, es la t que aparece acompañando la a, se hace 1. El exponente 2 que acompaña a la t del otro término, se baja, decimos coloquialmente, y queda este resultado. Ahora, este resultado que estamos encontrando, dimensionalmente es correcto. No. No, no es correcto, entonces, porque si es así, entonces algo estamos haciendo mal. A ver, ¿cómo podemos saber si esto que estamos obteniendo tras realizar la derivada es dimensionalmente correcto? A ver, ¿qué dimensiones sabemos que tiene A? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Aquí lo tenemos, metros sobre segundo. Y como está la A sola, ya no está afectada por el tiempo, por una variable t, ya en automático sabemos que esas son las unidades que van a quedar en este término. A metros sobre segundo. ¿Qué pasa con el otro término? ¿Qué unidades va a tener? Al cancelarse con t queda en metros sobre segundo igual. ¿Aquí también queda metros sobre segundo? Sí, ¿no? Porque Ajá, b es igual a metros sobre segundo al cuadrado y t tiene unidades de segundo. Entonces al cancelarse queda como metros sobre segundo. correcto. Entonces cuadra, ¿no? Cuadra perfectamente lo que, como debe de ser. Por lo tanto, ya tenemos la velocidad y dimensionalmente es correcta. Pasamos a la aceleración. ¿Cuánto da la aceleración para este problema? Pero, profesor, Sí, teniendo aquí la velocidad también podemos resolver de una vez el inciso C, ¿no? claro, pero digamos, como el inciso se nos habla de evaluar, no quisiera como empezar a mezclar cosas, pero sí, en efecto, si tú ya con esta función que tenemos aquí arriba, tú ya podrías evaluar a cualquier valor de t y conocer la velocidad en ese instante de tiempo. Bien, entonces ya que tenemos la velocidad, derivamos esta función y obtenemos la aceleración. ¿Cuánto resulta la aceleración en ese problema? 2 veces b 2 veces v, ajá. ¿Y en qué dirección? en ni positivo. N, ok. Listo. Entonces ya tenemos nuestro resultado. Bien, ya tenemos la aceleración. ¿Qué podemos decir acerca de la aceleración? ¿Qué notamos aquí? Entonces, de lo anterior, podemos decir
¿Qué respecto a la aceleración? Que ya no hay tiempo. Ajá, muy bien. No hay tiempo y por lo tanto, ¿eso qué querrá decirnos? Que es constante. Correcto. Que la aceleración será constante. ¿Con qué valor? ¿Cuál es el valor de la aceleración? O su módulo. ¿Cuánto valdrá el módulo de esta aceleración? Profe, ¿el módulo es lo mismo que la aceleración? Mm, no, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo el módulo es igual a la aceleración? Si Ajá. estamos, depende, la respuesta está en función de a qué vector le estás calculando el módulo. Por ejemplo, si estás calculando el módulo del vector de posición, lo que estás obteniendo es una distancia. Puedes concebirlo como una distancia. Si estás calculando el módulo de la velocidad, el número real que obtengas va a tener unidades de velocidad. Si le estás calculando el módulo al vector aceleración, lo que vas a obtener es el módulo de esa aceleración. Entonces, mucho va a depender de a qué vector le estás calculando el módulo. Por ejemplo, para el vector aceleración, ¿cuánto vale su módulo? Es más, vamos a hacer para los tres vectores. A ver, ¿cómo determinan el módulo de este vector, de posición? Aprovechando para repasar vectores también. Con la raíz, ¿no? La raíz cuadrada de componentes al cuadrado. Raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Muy bien, ¿y aquí cuánto les va a dar a ustedes si hacen esa operación? Ya lo que me dijeron es correcto, y ahora aplicándolo al problema, ¿cuánto les estará dando el módulo? Sería a cuadrada, t cuadrada. Mm, Bueno, raíz cuadrada ajá, de... ok, pero a ver, cuidado ahí, porque, a ver, para este vector, ¿cuántas componentes hay? Solo una. Solo una. Y entonces cuando operes, ¿qué vas a obtener? Entonces sería raíz de AT más BT cuadrada al cuadrado, ¿no?
raíz cuadrada, ajá, que va a estar actuando sobre este término, es que está en color verde, Al cuadrado. al cuadrado, muy bien. ¿Y qué pasa con ese cuadrado y la raíz que está afectando a todo el término? Se eliminan, ¿no? Se eliminan. ¿Y qué nos queda entonces? Lo mismo. ¿Qué es Lo lo mismo, mismo? solamente que sin los componentes, bueno, la componente I. Ah, exactamente. O sea, nos queda el término en color verde, pero sin el término I, porque ya no es un vector, ya es un módulo, es una cantidad escalar. A ver, ¿queda claro el resultado aquí para esta primera parte? ¿Por qué resulta simplemente esto? En el que no le quede claro por qué el módulo de ese vector de posición, al estar solamente en una dimensión, termina siendo el mismo término que tenemos aquí, acompañando a I. Si tenemos un vector que tiene solamente una componente, por ejemplo la I, como es en este caso, el módulo de ese vector, como me comentaron, es la raíz cuadrada de ax al cuadrado y nada más. Ya no, más ceros si quieren ponerlos, pero bueno, cero pues no agrega nada, entonces podemos dejar aquí, así. Y observamos que tenemos un cuadrado y un signo de raíz cuadrada. Conclusión, el módulo de este vector termina siendo su propia componente x. En consecuencia, ¿cuánto vale el módulo del vector velocidad? Sería A más 2BT. A más 2bt, así, exactamente. Ya sin la i que tenga que aparecer, porque si no, ya sería un vector. Entonces, sería simplemente A más 2bt. Esto sería el módulo de este vector velocidad. ¿Y cuánto valdría el módulo de la aceleración? 2B, entonces. 2b, exactamente. Así de simple. 2b. ¿Y qué unidades tenía la b? Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado, que es una aceleración. Entonces, noten que todo está cuadrando perfectamente. No hay nada ahí raro que aparezca. Las unidades se están cumpliendo como debe de ser. Listo, ya están los módulos en nuestros vectores. Eso va a suceder cuando tenemos en una dimensión. Si estuviéramos trabajando en dos dimensiones, entonces dentro de la raíz cuadrada tendría que incluir, por decir algo, este término elevado al cuadrado más seguramente la componente y, también elevada al cuadrado. ¿Dudas hasta esta parte entonces? Todo bien, profe. ¿Sí? Bueno, entonces aquí cerramos el comentario diciendo que el módulo o el valor de la aceleración es 2b, así sin más. Las unidades están perfectamente ya identificadas. Ahora sí, respondamos la pregunta del inciso C, que nos dice cuáles son la velocidad y la aceleración del objeto en t igual a 5 segundos. Entonces, a los 5 segundos, a t igual a 5 segundos, la velocidad y aceleración son respectivamente, a ver, ¿cuánto valdrá la velocidad? A los 5 segundos.
A más 10b ¿Ese de quién estamos hablando? de la velocidad. La velocidad, muy bien. La velocidad. ¿Y en qué dirección? En I positivo. En X positivo. Bueno, entonces podemos decir velocidad a los 5 segundos vale A más 10 veces B. Listo. ¿Y la aceleración? Aquí por I. ¿Y qué con la aceleración? Sería 2B. 2B nuevamente, porque como es constante, pues no va a cambiar en el tiempo. Ahí está entonces. ¿Alguna pregunta hasta aquí con los resultados mostrados? De mi parte, ninguna, profe. Ok. Bueno, entonces para finalizar este ejercicio, nos pregunta finalmente, ¿cuál sería la velocidad como función del tiempo si X tuviera esta dependencia? X es igual a por T más B por T a la menos 3. Primero, ¿qué unidades tendrían que tener A y B en este caso hipotético? En el que X es igual a por T más B por T a la menos 3. Para A sería metros sobre segundo Ok, y para B sería metros sobre segundo a la menos 3 o metros por segundo al cubo. metros por segundo al cubo. Ok, a ver, vamos a analizar. Entonces, para el inciso D. Primero, las unidades de A y B serían, respectivamente, me estás comentando entonces que A tendría que tener dimensiones de longitud sobre tiempo. Y que B tendría que tener dimensiones de qué forma. Longitud por tiempo al cubo. Longitud por tiempo al cubo. Muy bien. Esto es consecuencia del análisis dimensional. Por lo tanto, entonces, esto es como ven, aquí tenemos una respuesta dada por análisis dimensional. Entonces, aquí permiten corregir. Las dimensiones de A y B serían respectivamente lo que tenemos ahí anotado. Por lo tanto, las unidades de A serían metros sobre segundo y de B, metro por segundo al cubo. Muy bien. Ahora, ya que tenemos las unidades, ¿cuánto vale la velocidad? Me voy a ir aquí al lado. La función velocidad sería
A ver, voy a poner otra vez la expresión para que ustedes me puedan decir cuál sería la velocidad, qué forma tendría la velocidad en este caso. Sería A menos 3B por T a la menos 4. Muy bien, así es la derivada. Entonces la función B sería simplemente A menos 3 veces B por T a la menos 4. Eso en la dirección del vector I. Si utilizamos las unidades que ya conocemos de A, metro por segundo, vemos que este término tiene las unidades correctas. ¿Qué pasa aquí con el factor 3b por T a la menos 4? ¿También es dimensionalmente correcto o por ahí se nos escapó algo? A ver, utilicen las unidades que ya tenemos para B y cerciorémonos de que en efecto al momento de sustituir algún tiempo arbitrario sí nos regresa este término unidades de metros sobre segundo, como tiene que ser. Sí, está bien porque como A está en longitud sobre tiempo o metros sobre segundo y B está en metros por segundo al cubo, al restarle 4 menos 3 queda como menos 1, entonces queda metros por segundo a la menos 1 y se pasa ahora sí, se pasa abajo el segundos, queda como metros sobre segundos también y queda en términos de velocidad. Correcto, así es. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios con entonces este ejercicio? No, profe. ¿No? ¿No? Ok, bueno, entonces aquí repasamos un poco de análisis dimensional y de módulos de vectores. Bien, sigamos con el siguiente, que también nos habla de notación vectorial para, digamos, seguir practicando también el tema de vectores. A ver, nos comentan lo siguiente. La posición de una partícula como una función del tiempo está dado de la forma que está mostrada aquí. Vean que ahora este vector de posición tiene dos componentes en el eje X y en el eje Y. Entonces nos está hablando de un movimiento en dos dimensiones, en el plano XY. Cuando t vale 5 segundos, encuentra la magnitud, dirección y sentido del vector desplazamiento de la partícula delta R con respecto al punto R0, dado por 0i más 7j medido en metros. A ver, con toda esa información que nos están dando, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo respondemos lo que nos está pidiendo aquí? Nos está pidiendo la magnitud y la inclinación con el eje horizontal. Pues primero se tendría que sustituir el tiempo en la función, en las dos componentes en y en j, ¿no? Para Ok. determinar a dónde se movió y a partir de ahí del vector inicial hasta el vector resultante que nos dé, según lo que sustituíamos. Entonces debemos encontrar primero, evaluamos para conocer la posición de la partícula justo cuando t vale 5 segundos. Entonces, muy bien, vamos a determinarlo de esa manera.
Entonces, primero, obtenemos la posición de la partícula cuando t vale 5 segundos. Sustituyendo el valor de t igual a 5 segundos en la expresión que nos están dando, ¿cuál es la posición de la partícula en ese justo momento? Para ahí son 175 metros. 175 metros. Ok, entonces serían los 5, aquí serían 25 al cuadrado, bueno, 5 al cuadrado, 25 por 6, más 25 que se obtiene de este primer término. Da 175 metros, por lo que estoy entendiendo. Más, ahora se evalúa esta función, bueno, ese valor del tiempo en esta función. Ahí sería, bueno, menos 368 metros en J. Menos, ¿cuánto, perdón? 368. 368, ok. Menos 368 metros en la dirección J. Correcto, entonces listo. Ya tenemos justo la posición de la partícula en t igual a 5 segundos. Esta posición podemos llamarla posición 1 o cualquier subíndice, ¿no? Para identificarla. Ahora, entonces nos pedían, cuando t vale 5 segundos, encuentre la magnitud, dirección y sentido del vector desplazamiento. ¿Cómo construimos el vector desplazamiento? Y algo muy importante, nos están pidiendo que determinemos ese desplazamiento con respecto al vector con estas componentes. Debemos encontrar el vector resultante, ¿no? Vector resultante, cuidado, no. Es el vector desplazamiento. ¿Cómo determinamos, cómo encontramos un vector desplazamiento? Uniendo los puntos que va siguiendo, para así decirlo. ¿Cómo, perdón? No, se cortó un poco. A ver, ya en este instante ya sabemos la posición de la partícula a los 5 segundos. Queremos conocer su desplazamiento con respecto a la posición esta R0 que nos marca el problema. ¿Cómo podemos saber eso? Entonces sería la componente, bueno, en este caso sería 175 metros menos 0.0 y, bueno, que sería la posición inicial. Ajá. De ahí más, ahora sería, abrimos, bueno, sería paréntesis de menos 368 menos 7 metros en J. Así es. Es decir, lo que estamos haciendo sería algo que comentamos la clase pasada, que era el vector de desplazamiento se obtiene restando la posición, llamémosla final, menos la posición inicial. Eso nos da entonces este vector que nos están pidiendo. Recuerden que este vector de desplazamiento nos dice cuánto tuvimos que avanzar
desde la posición inicial para llegar a la posición final. Es en pocas palabras lo que nos está pidiendo esta parte del ejercicio. Entonces vamos a proceder justo de esa manera como acaban de comentar también. Entonces el vector de desplazamiento para este problema se va a determinar primero la notación. Vector de desplazamiento de la posición 1 respecto a la posición 0. 1, 0. Entonces involucra una resta de vectores, que sería R1, que es la posición final, menos R0, que entendemos es la posición de origen. Y entonces aquí voy a mover un poco esta parte. Y lo que hay que proceder a hacer es, al vector que hemos encontrado, le tenemos que restar el vector inicial, que en este caso sería 0i. 0i más 7 metros en j. Muy bien. ¿Y qué valor nos da? Sería 775 metros. ¿En qué dirección? Menos en I, perdón. Dirección Ajá. Ok. Menos 375 metros en dirección J. Ok, 175 metros en I. Y en el eje vertical, ¿cuánto, perdón? Menos 375. Menos 375 metros en dirección J. Muy bien. Listo. Esto querrá decir entonces que pensemos de esta manera. Inicialmente estábamos en esta posición. 0i más 7 metros J. Para que la partícula llegara a la posición que encontramos justamente arriba, evaluando la función en el tiempo, t igual a 5 segundos, la partícula tuvo que desplazarse 175 metros en el eje X positivo, digamos al este, y después avanzar 375 metros hacia el sur, por el signo menos que aquí ahí está apareciendo. Ese fue su desplazamiento entonces que siguió. Finalmente, magnitud y sentido, o módulo. Recordemos que para no equivocarnos, en los libros dicen módulo, perdón, magnitud para hablar del módulo de un vector. Entonces, mucho cuidado, no hay que confundirnos. ¿Cuánto valdrá el módulo para este vector? Me salió 413.82. 413.82. ¿Cómo lo obtuvimos? Elevé las dos cantidades al cubo, perdón, al cuadrado, y ¿Al después cuadrado? saqué raíz. Ajá. Ah, ok, vale. Sí, al cuadrado. Raíz cuadrada de las 175 al cuadrado más Ajá. 375 al cuadrado. Correcto. Lo que dijo mi compañera. Vale, muy bien. Entonces ahí, aquí, si lo van a, ya sea que lo escriban, ¿no? O en la calculadora también, porque a veces sucede mucho, sean cuidadosos con los signos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos un menos 375. Y a veces por las prisas o por lo que sea se nos va y olvidamos que este menos tiene que estar siendo afectado también por la potencia cuadrada. Entonces, aquí lo escribo explícitamente, digamos como una especie de recordatorio para que lo tengamos presente. Ahora sí, después de hacer esta cuenta, ¿me pueden repetir el resultado?
Ya, 413.82. 413.82. Metros. Correcto. No, bueno, recordemos que esas cantidades ya tienen unidades, entonces no hay que omitirlas. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios con el resultado, con esta parte del ejercicio? Y finalmente, nuevamente hablando de vectores, ¿cómo determinamos su dirección? Es algo tangente o bueno, tangente a la -1 de su componente y sobre su componente x, creo. Es componente y sobre componente x, es correcto. Entonces, la dirección, mientras que su dirección, ¿verdad? Entonces llamemos esa dirección el ángulo θ, y es el arco tangente o tangente inversa de siempre su componente y entre la componente x de este vector. Siempre en ese orden. Componente y entre componente x. ¿Qué pueden notar en el término que tenemos justamente en paréntesis en esta parte de la pizarra? ¿Cuáles serían las dimensiones de esta cantidad? De esto que está aquí. Lo voy a escribir nuevamente para resaltar esta parte. Tenemos unidad de medida metro. Con una unidad de medida metro abajo, entonces esta cantidad que obtengamos, ¿qué resulta ser? ¿Grado? No, de inicio, ¿Un así escalar? visto, Ah, o sea, lo que está aquí, el numerito que obtengamos, ¿qué unidades tendrá? ¿es adimensional? Exactamente, adimensional. Es un escalar. Que justamente, recordemos, coincide o reafirma lo que en análisis dimensional habíamos dicho. Las funciones trigonométricas actúan sobre ángulos que son adimensionales. Entonces, esta cantidad es adimensional, como debe de ser. Ahora sí, resolviendo, ¿cuál es el ángulo que encuentran para la dirección de este vector? Menos 64.98. Menos 64.98. Punto no- Ok, muy bien. Pero, ok, vale. Pero este ángulo que me acaban de proporcionar, respecto a qué eje se estaría midiendo. Hay que tener mucho cuidado ahí. En sentido. términos de grados Más positivos sería 360, ¿no? 295. O sea, a ver, se escuchó ahí varios, como 3 comentarios. A ver, vamos a empezar. ¿El vector en qué cuadrante está quedando? Este En el vector de cuarto desplazamiento. En el cuadrante. cuarto. Cuarto cuadrante, correcto. Por lo tanto, ¿cuánto hay que sumarle a este ángulo si queremos reportarlo desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj? 360. 300. 360. Exactamente, 360 grados. Entonces, el ángulo a reportar serían 360 grados más θ, donde θ es negativo. ¿Y eso cuánto nos da? 295.02. 295.02. Ok,
Listo, entonces. Ya quedó. Ya tenemos entonces la respuesta a lo que nos preguntaba el problema. Construimos el vector de desplazamiento, tenemos su módulo y tenemos la dirección incluso desde el eje X positivo, medido en contra de las manecillas del reloj. ¿Dudas con esta parte, muchachos, sobre el procedimiento? No, profe. ¿No? Ok, bueno, listo. Y para finalizar, bueno, un último ejercicio. A ver. Antes de pasar ese ejercicio, y seguramente no nos va a dar tiempo de terminarlo, vale la pena recordar algo. Hay que tomar en cuenta, o debemos de recordar que la clase pasada, ya casi al finalizar, mencionamos dos ecuaciones que van a ser útiles para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esas ecuaciones ya las conocemos todos. La primera de ellas es la ecuación para la posición. X0, posición inicial, más la velocidad inicial del eje X por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta ecuación nos da la información de la posición en el eje X. Tenemos otra ecuación, la que aquí aparece en color azul. Esta ecuación nos describe la velocidad. ¿Cómo cambia la velocidad? En función del tiempo, pero recordemos esto muy importante. La aceleración se mantiene constante. Si la aceleración no es constante, estas dos ecuaciones que estamos aquí en la pantalla no son válidas y no tiene ningún sentido utilizarlas. Bueno, esas ecuaciones, ustedes recordarán que son útiles justamente para describir cinemática en una dimensión cuando la velocidad, perdón, cuando la aceleración es constante. Bueno, vamos a ocuparlas nuevamente. Entonces las voy a colocar aquí arriba para tenerlas ahí a la mano. Bien, entonces en este problema justamente vamos a tener que hacer uso no solamente de estas ecuaciones, sino que no sé si recuerdan que combinando estas ecuaciones podemos nosotros obtener otras, me parece eran 4 o 3 ecuaciones, en donde algunas variables no necesariamente tenían que ser conocidas. Entonces, para este problema, regresaremos a revisar el llamado movimiento con aceleración constante en una dimensión. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, las ecuaciones base son estas. Aquí algo importante que hay que notar, como todo el movimiento lo vamos a estar describiendo en una misma dimensión, podemos prescindir del carácter vectorial. Es decir, se sobreentiende que el movimiento es en el eje X. Entonces, estos vectores podemos omitirlos. Y obtenemos las ecuaciones que ya conocíamos con anterioridad. La posición es igual a esto que tenemos aquí. Y la velocidad final en el eje X es igual a este término. Muy bien. Teniendo esto en mente, vamos a dar lectura al enunciado y la siguiente clase continuaremos con la resolución. Lo importante en este momento es que nos quede claro exactamente qué información nos está dando y cómo poder, o al menos diseñar un plan de ataque para resolver lo que nos están preguntando. Dice, un conductor distraído
viaja a 18 metros por segundo cuando se da cuenta que delante hay una luz roja. Su automóvil es capaz de desacelerar a razón de 3.65 metros por segundo cuadrado. Si le toma 0.2 segundos aplicar los frenos, vean que ni siquiera un segundo le toma, una fracción de segundo, le demora en aplicar los frenos, y está a 20 metros de la intersección cuando ve la luz, ¿será capaz de detenerse a tiempo? Esa es la pregunta que, bueno, este es el ejercicio que nos queda pendiente. Pero quisiera que entonces ustedes de aquí a mañana intentaran darle una respuesta o lo analizaran. No es necesario que lo terminen, pero si para el día de mañana pueden ya traer como un intento de o analizar cómo resolver el problema, pues podremos ir avanzando más rápido. Entonces, ese es el enunciado. Un conductor que está inicialmente distraído viaja con esa velocidad, 18 metros por segundo. Cuando ve, más adelante, que está el semáforo en luz roja. Nos dicen que el auto es capaz de frenar o desacelerar a una razón de 3.65 metros por segundo cuadrado. Nos dan el dato. Si a este sujeto le toma 0.2 segundos en aplicar los frenos y está a 20 metros de la intersección cuando ve la luz roja, ¿será capaz de detenerse a tiempo, digamos, para evitar algún accidente? Bien, entonces ese es el ejercicio que resolveremos, con el que iniciaremos la siguiente clase, el día de mañana. Les hago llegar ahora el link para el registro de su asistencia. Ok, bien muchachos, pues no sé si queda alguna pregunta, comentario pendiente. Si no es así, entonces nos escuchamos el día de mañana.